Sí. Bueno, vamos a dar inicio con los casos. Entonces, no funciona el criterio porque el criterio de Allenberg solamente funciona cuando es diferente de 1, ya sea que sea mayor a 1 o menor a 1. Entonces, en este caso, pues no te diría nada el criterio prácticamente. Les comento que les compartí una nueva versión del apunte, el cual se encuentra ahí en el equipo. Ajá. Yo espero todavía agregar unos ejercicios, yo creo que se las voy a compartir a más tardar el miércoles. Ajá, se van a agregar yo creo que alrededor de 4 o 5 ejercicios, no son muchos realmente, entonces para que los tengan ahí presentes. Sí, y esta versión de la nota también ya se encuentra en el equipo, ya está ahí disponible. Ya empecé a adicionar lo relativo a la parte 2, que es en este caso proceso de Poisson. Entonces ya se empieza ahí a encontrar. Entonces vamos a subir un poco más, ¿dónde estamos? La clase pasada estuvimos analizando lo relativo a, aquí está, a la distribución estacionaria. Sí, entonces estudiamos ella y tiempo reversible y estuvimos trabajando ruina del jugador, que fue donde nos quedamos la versión pasada. Entonces, en la clase pasada, a lo último que llegamos es que teníamos una ecuación en diferencias. Esta era la ecuación en diferencias que espero hayan podido resolver. Yo les decía, el método de resolución es exactamente el mismo que en ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que propongo aquí? Allá lo que uno propone, en este caso, ¿qué es? Es una constante por e elevado a cierta potencia. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Proponemos una solución de la forma, en este caso, ¿quién? Ahí la puse como CRI, de esa forma. Y cuando yo derivo, obtengo esto. Y esto es lo que en su momento se conoce como el polinomio característico. Y entonces yo tengo que resolver una ecuación de segundo orden. En particular, esta ecuación debo de considerar dos casos. Debo de considerar el caso para P diferente de un medio. ¿Por qué? Porque si P es diferente de un medio o P es igual a un medio, esto de aquí da un 1. Para el caso contrario es diferente. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo presente. ¿Sí? ¿Por qué digo ese caso de P diferente de un medio? Observen qué sucede si P es un medio. Entonces aquí lo voy a poner. Si P igual a Q igual a un medio, el polinomio característico es R cuadrada menos 2R más 1, que es igual a R menos 1 al cuadrado. Es decir, tengo una raíz repetida. Entonces ya recordarán que cuando yo trabajaba estas ecuaciones, tengo tres casos. Ecuación con raíces conjugadas, ecuación con raíces diferentes reales y ecuación con una sola raíz real. Entonces, por esa razón es que puedo o debo de separar y distinguir, ¿sí? En particular, cuando P es diferente de un medio, ¿qué es lo que sucede? Que existen dos raíces. ¿Cuáles son esas dos raíces? Bueno, nos van a llevar a esta solución. Nos van a llevar a esa solución. ¿Quiénes son prácticamente las raíces? Lo que me dice esto, que una raíz es 1 y la otra raíz es
Q entre P. A ver, vamos a validarlo. Si yo resuelvo lo de arriba, voy a anotarlo acá. Tengo R cuadrada menos 1 más Q sobre P por R más Q sobre P. Ahí está. Y si yo resuelvo esto con ecuación cuadrática, sé que A es igual a 1, P es igual a 1 más Q sobre P, negativo, y C es igual a Q sobre P. Entonces, la ecuación cuadrática me dice que es menos B, que sería 1 más Q sobre P, o voy a poner todo, menos 1 más Q sobre P, más menos B al cuadrado, que sería menos 1 más Q sobre P al cuadrado, menos 4A por C, que es Q sobre P, entre 2A, que es 2 por 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo. Es una ecuación de segundo orden. No tiene nada novedoso. Entonces, menos con menos se cancela y me queda 1 más Q sobre P. Más menos la raíz cuadrada de lo de adentro. Que lo de adentro sería 1 al cuadrado más 2Q sobre P más Q cuadrada entre P cuadrada menos 4Q sobre P entre 2. Y observen que entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de tener más 2, ahora con este menos 4 voy a tener menos 2. Que en pocas palabras va a ser 1 menos Q entre P al cuadrado. Nada más cambiaría el signo. Entonces, esto de aquí es 1 más Q sobre P más menos 1 menos Q sobre P al cuadrado entre 2. Y entonces, si elijo el signo positivo, cuando elija el signo positivo, se cancela. ¿Y qué sucede? Queda 1 más 1, 2. Entre 2, 1. Y después Q entre P más menos Q entre P se cancela. Entonces, con positivo da una raíz, 1. Y con negativo, ¿qué sucede? Se cancela el 1, 1 menos 1 se cancela. Q entre P menos Q entre P sería 2Q sobre P. Entre 2, Q sobre P. Entonces, ahí están las dos raíces diferentes. Esto es porque son diferentes a Q medio. Entonces, ¿qué significa? Que la solución, ahora sí, es esta. Está disfrazado ahí un alfa por 1 a la I más beta por Q entre P a la I. Nada más que 1 a cualquier potencia es 1. Por eso está así. Con las condiciones de frontera, P sub 0 igual a 0 y P de n igual a 1. Son las probabilidades, dijimos, de ganar con 0 fichas es 0. Y de ganar con todas las fichas es 1. ¿Por qué? Porque ya no hay juego prácticamente. ¿Qué sucede si yo evalúo en esto? Si yo evalúo las condiciones de frontera, puedo observar que P sub 0 sería igual a ¿quién? A 0, lo cual implica que alfa más beta es igual a 0. Ahí está. Alfa más beta es igual a 0. Es decir, en este caso, alfa es igual a menos beta. Por otro lado, si yo aplico en 1, ¿qué significa? Que P de 1 es igual a 1, lo cual implica que alfa más beta por Q sobre P es igual a 1. Pero dijimos que alfa es menos beta, y entonces tengo menos beta más beta por Q sobre P es igual a 1. Me faltó aquí el coeficiente P sub n. ¿Sí? Porque es P sub n. Entonces queda la n a la n. ¿Y qué es lo único que hago? Hago un despeje. Despejando, beta es igual, en este caso, a 1 entre Q sobre P a la n menos 1. Y ahí está beta. Y obtengo alfa de forma inmediata. ¿Por qué? Porque es menos beta. Simplemente le aplico el menos abajo. Y ya tengo alfa y beta. Por lo tanto, la solución general
es esta de aquí. Esa de ahí. A ver, nada más para que ustedes lo validen ya. Sustituyan cada uno, aunque tal vez no tiene mucho sentido sustituirlo, pero sustituyan alfa, sustituyan beta, ¿en dónde? En la solución. P de I es igual a alfa más beta. Y al final obtengo esto de aquí, esa expresión. Si quieren, sustituyan, corrobórenlo. Al final del día observen que yo ya obtuve un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que entre más cercano, entre más fichas tenga, esta probabilidad cada vez que sucede. En este caso, ¿a qué número corresponde? Entre más fichas tenga, este I se parece ¿a quién? A N. Entonces, este cociente en realidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser en este caso más grande. Se va a acercar cada vez más a 1. ¿Qué sucede si esto se aleja cada vez más? Se aleja cada vez más. ¿Qué es lo que sucede? Que le estoy quitando al 1 una cantidad más grande. Porque recuerden, Q sobre P es menor a 1. Y un número elevado o menor a 1 elevado a una potencia grande cada vez va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que tal vez incluso con 0 se obtiene el 0. Con 1 voy restándole cada vez más y más. ¿Qué significa? Que entre menos monedas tenga, la probabilidad de ganar cada vez es menor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Ajá. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, unos valores, lo que decíamos. Vamos a pensar que tengo 20 monedas. 20 monedas. Y lo que decíamos la otra vez, voy a empezar ahora el juego, yo voy a empezar con 12 monedas. Es decir, yo tengo 12 monedas y mi adversario tiene 8. Y como yo tengo más monedas, en este caso, voy a tener una probabilidad de ganar menor. Voy a tener una probabilidad de ganar de 0.45. Es decir, por esas dos monedas estoy cediendo un 5% de la probabilidad de ganar. Ajá. Esas dos monedas. Entonces, ok, está bien. 2 entre 20 sería un décimo, ¿no? 2 entre 20, sí, un décimo de las monedas. Parece ser bien por 0.5 de probabilidad. Ajá. Entonces, ahí tengo eso. Ahora, ¿qué es entonces o cuál es mi probabilidad de ganar el juego? Vamos a verlo. Sería entonces P de 12 igual a 1 menos la de ganar, que es 0.55, la de perder, 0.55, entre 0.45 a, en este caso, a la 12, entre 1 menos 0.55 entre 0.45 a la 20. A ver, calculen ese valor. ¿Qué valor nos da? Para saber entonces qué fue mejor. Si dar las dos monedas, tener las dos monedas a cambio del 5% de probabilidad, o hubiera sido mejor empezar con 8 y tener un 55% de ganar. Ajá, en este caso está sesgado el juego. A ver, calcúlenlas para saber qué es. ¿Cuánto? 0.18. 0.18. Sí. Valídenlo, pero nos dice su compañero que es 0.18, ¿es correcto? Sí. ¿Sí? Entonces observen que qué sucede. Que en este caso, ¿qué pasa? En este caso, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Me conviene ceder ese 5% de probabilidad? No. Es un 5% que estoy cediendo. Y ese 5% de probabilidad que estoy cediendo está repercutiendo de una forma muy significativa. ¿En qué? Que tengo un 18% de ganar. A pesar de que tengo dos monedas más. Entonces, realmente, como es un juego, tal vez aquí lo que faltaría adicionar es, sí, es un 5%, pero no sabemos cuántas partidas se van a jugar en esperado. Porque si se van a jugar en esperado 50 partidas, 100 partidas, entonces ahí sí puede que yo vea ese número.
Ajá, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces sí estoy perdiendo relativamente en este juego. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Profe. Vale, vale. Pero con este 2, intentemos ahora en este caso con 15 monedas. A ver qué sucede con 15 monedas. Tiene que ser más. 0.35. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente eso está ahí repercutiendo en cierta forma. Pero bueno, una vez que yo tuve esto, vamos a ver el otro caso. Vamos a ver qué sucede con Q entre P si fueran simétricos. Es decir, que fueran un medio. Ajá, o en este caso, I, que es la variable. Ajá. Ajá. Esta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si es 0, este se cancela y alfa vale 0. Y si es n igual a 1, aquí tendría n beta vale 1, entonces beta vale 1 entre n. Entonces, si el juego es simétrico, la probabilidad de ganar o de perder únicamente de quién va a depender, del número de monedas. Ajá. Entonces vamos a esperar que cargue ahí un poco porque se trabó un poco, pero la solución que yo decía, esto parece más como un cierto repaso de conceptos que ya hemos visto. Simplemente es eso. Ajá, vamos a esperar porque les digo que se trabó un momento. Ajá, a ver si ya ahorita nos da. Creo que se debe desconectar. A ver, denme un segundo. Ahí está. Parece ser que igual acá no da. Entonces vamos a esperar un segundito. Que yo puedo unificar los resultados. Déjenme salir de acá, detener. Ahí está. Volver a compartir para que dé. ¿Okay? Entonces yo puedo unificar mis resultados para efecto de tener el caso con un medio y el caso diferente de un medio. Un segundo. Creo que es
Ahora sí, ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Ajá. Bueno, entonces ya de esto, pues no tiene mucho sentido trabajar más ejemplos. ¿Por qué? Porque todos son exactamente lo mismo. Sin embargo, ahí yo les dejé uno para que ustedes vean exactamente lo mismo. Ahí esta matriz ya la tenía completa de otra forma. A ver, déjenme ver. Un segundo. Ah, no, esa sí estaba así. Bueno, entonces observen que si yo hago esto con 15, ¿qué es lo que sucede? Que vean, esto va incrementándose. La matriz se hace de un tamaño muy grande, ajá, en la cual yo debo de saber a cada transición. Ahí simplemente dejé la matriz, pero gracias a la expresión previa, pues ya lo tenemos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver algo extra, que es tiempo medio en estados transitorios. Ahí se me pone una S. Ajá. Dice, ¿qué sucede? Hasta el momento nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto muchos conceptos de cadenas de Markov, hemos visto cuáles son los estados recurrentes, cuáles son los estados transitorios. Sabemos que a largo plazo la cadena va a dejar los estados transitorios para entrar a un estado recurrente. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ahora me interesa? Ahora me interesa saber, por ejemplo, cuánto tiempo voy a estar en los estados transitorios antes de pasar a un estado recurrente. Eso es lo que me interesa. Y bueno, esto, por ejemplo, aquí lo ilustramos o lo traté de ilustrar con algunos de los juegos. Muchos de los juegos clásicos pueden ser modelados con una cadena de Markov, como cuál, por ejemplo, el juego de serpientes y escaleras. ¿Qué es el juego de serpientes y escaleras? Es un juego muy común, yo creo que todos lo hemos visto, si no es que lo hemos jugado, pero las reglas generales del juego son las siguientes. Todos los jugadores inician en la primer casilla. Ajá, todos estamos en el 1, o sea que no quieran empezar en 0. Ajá, pero para efectos de que todo funcione bien, lo voy a empezar que iniciamos en 1. ¿Qué hacemos? Lanzan el dado y se avanzan las casillas que marque este. Cae 5, avanzo 5 casillas. Cae 6, avanzo 6 casillas. Ajá. Si al avanzar las casillas se llega a una escalera, se sube hasta la escalera donde termina. Y, por ejemplo, si al avanzar las casillas se cae en una serpiente, se desciende hasta la casilla de la cabeza de la serpiente, o de la cola, ¿no? Como quieran ver el juego. Ajá. ¿Y qué sucede? Gana el primer jugador en llegar a la casilla 100. De hecho, el juego debe ser exacto, ¿no? Si estás en el 98, por ejemplo, y te sale un 5, ¿qué es lo que sucede? Entras 99, 100 y te regresas 3, ¿verdad? 9, 98, 97. Debe de ser exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí puse uno de los tableros clásicos, ajá, en este caso, que se juega, ¿no? Ahí está. Es simplemente el juego, no hay mucho que decir, ya decíamos, si caes, por ejemplo, aquí en el 11, subes hasta arriba, y, por ejemplo, si caes en el 22, caes hasta el 2. Ajá. Es un juego clásico, muy sencillo. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ahora podemos hacer preguntas sobre este mismo juego. Una pregunta puede ser, ¿cuántas veces o cuánto tiempo dura el juego en promedio? ¿Cuánto tiempo dura el juego? ¿Cuántos lanzamientos tengo que hacer yo en promedio o cualquiera para ganar? Eso. Segundo, relativamente parece ser que es un juego de azar con el dado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo juegue con otra persona tendría una misma probabilidad de ganar. Y puede que yo les haga otra pregunta. Segunda pregunta. ¿Influye que yo sea el primero en tirar? ¿No? ¿O no? No. ¿No influye o sí influye? No influye. Bueno, eso es lo que, con lo que vamos a ver. Yo quiero que ustedes lo respondan. Ajá. Lo tendrían que modelar. Lo tendríamos que simular. Ajá. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Que el problema de tratar de simular esta cadena, ¿cuántos estados tengo? 100 estados. Ajá.
Entonces es una cadena de 100%. Entrada. Ajá. Para que la tengamos presente. ¿Sí? Entonces, esas preguntas ahí quiero que ustedes las contesten. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí. ¿Cómo puedo entonces atacar lo anterior? Entonces, en particular del juego anterior, podemos interesarnos en algunos aspectos que yo ya les acabo de comentar. Pero bueno, antes de ver entonces todos estos, quiero saber cómo puedo intentar analizar todo aquello. Entonces, antes de esto, vamos a brindar una definición. Se dice que una cadena de Markov es absorbente, ¿sí que? Si por lo menos tiene un estado absorbente. ¿Qué era un estado absorbente? Un estado absorbente es que una vez que entras en él, ya no puedes salir. Por ejemplo, ruina del jugador. Una vez que ganas todo, ya no puedes ganar más, ahí te quedas. O una vez que pierdes, perdiste todo y ya te quedaste en el estado cero. Esa es una cadena de Markov absorbente. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene un estado absorbente. ¿Sí? Bueno, ahora, dada una cadena de Markov absorbente con espacio de estados finitos, voy a suponer que tiene n estados y que de estos n estados, n-t o t estados son transitorios y por ende n-t estados son absorbentes. En pocas palabras, estoy distinguiendo los estados absorbentes. Ruina del jugador con 20 monedas. Los estados son 0 hasta el 20. Tendría dos estados absorbentes, el 0 y el 20. Y los demás justamente transitorios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Para analizar esto, yo al inicio les dije, la matriz de transición no tiene que estar en alguna forma en particular. Ustedes la pueden reordenar como prefieran. Entonces, para efecto de lo que voy a hacer, la voy a buscar reordenar de esa forma. U van a ser los estados transitorios y van a ser los estados recurrentes o absorbentes. ¿Qué sucede? Que como esos estados son una probabilidad 1 de que caigas en el mismo, por eso se hace una matriz diagonal, porque de ir del estado 5 al 5 es 1, del 6 al 6 es 1, solamente los estoy poniendo hasta el final. Aquí está la de ir de n a n y la de 0 a 0. Por eso se hace una identidad. La matriz R generalmente no tiene mayor nombre, ¿por qué? Porque es lo que le sobra, ¿no? Un pedacito por ahí, que sería la probabilidad de ir de un estado transitorio al estado absorbente. Va. Entonces, ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esta matriz? Pues principalmente quiero ver cómo se comportan las potencias. Entonces ya recordarán, un problema que tuvimos con las matrices elevadas a cierta potencia, ¿cuál era? Eran las potencias de cada matriz. ¿Sí? Decíamos, oye, ¿cómo lo hago? Bueno, este es otro método con el cual se pueden calcular matrices o potencias de esta forma. Se le conoce como la descomposición canónica de la matriz de transición. ¿Y en qué consiste? En que la matriz se presenta por bloques. Tengo 4 bloques. El bloque de los estados transitorios, el bloque R, que es la probabilidad de ir de un estado transitorio a un estado absorbente, y el bloque I, que es la matriz identidad para los estados absorbentes. El bloque 0 es una matriz de ceros, no hay nada. Ahora, ¿qué sucede? ¿Recuerdan cuando trabajaron o cuando tenían matrices que no admitían descomposición en diagonalización? ¿Qué te enseñaban? Forma canónica de Jordan. ¿Y qué hacías en forma canónica de Jordan? Eran bloques, nada más. Entonces es exactamente lo mismo. Ahí tengo 4 bloques y voy a hacer mis productos, mira, QR, 0i, QR, 0i. Y hago el producto y este está muy sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque simplemente es Q por R por Q por 0, productos cruzados. Y sería Q cuadrada. Siguiente, Q por R por Q por RI sería QR más R, que se factoriza en, ahí está, identidad más Q por R. Hay que tener cuidado porque esa identidad, aunque yo la dejé como I, no es del mismo tamaño que la de abajo. Son diferentes identidades, ¿sí? En tamaño, pero es la identidad. Entonces no quiero entrar a detalles,
Voy a poner en el subíndice el tamaño de la identidad. Ajá. Simplemente es eso. ¿Va? Esa identidad tiene tamaño, ¿quién? Tamaño de la matriz, en este caso, ¿quién? Q. Ajá. Es decir, en este caso sería N menos los estados absorbentes. Va. Y si yo sigo con el proceso, ahora voy con P cúbica, observen que el procedimiento es idéntico. ¿Cuál es la ventaja de la forma canónica? Que si tú quieres calcular cualquier potencia, mira, es esta forma. Es Q a la N, toda esta suma, identidad. Entonces, ¿relativamente te ayuda? Relativamente no. ¿Por qué? Porque dependerá de cuántos estados absorbentes tengas. Si tienes uno o dos, pues nada más te bajo el tamaño, porque al final tienes que calcular una matriz enésima. Ajá. Esa es la idea. Pero observen lo importante. ¿Qué es lo que me interesa realmente de esta matriz? Sabemos que si n tiende a infinito, ¿cuál es la probabilidad de moverte en estados transitorios? De 0. Entonces esto de aquí se hace un 0. Y lo que te interesa sería esto de acá, porque esto es una serie de matrices. El tema es cómo calculo una suma de series de matrices. Bueno, ahí tengo esa proposición. No la voy a probar. ¿Por qué? Porque es álgebra lineal. Ustedes lo vieron, ya es álgebra 2, álgebra 3, lo habrán visto. Que me dice que la suma de AN es igual a I menos A inversa. Siempre y cuando la enésima potencia de A tienda a 0. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque nuestra matriz tiende a 0. ¿Qué sucedió? Los estados recurrentes se van a hacer ceros, porque son transitorios. ¿Y qué es lo único que le falta? Que lo demás se haga 0. Entonces, esa es la idea. Ahora, esa submatriz I menos Q inversa AR, ¿qué denota? Denota la probabilidad a largo plazo de que la cadena entre al estado absorbente. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos hace un momento de proponer el sistema, de hacer todo eso, se puede obtener con esta matriz. Y en particular obtendrías las dos probabilidades, la probabilidad de ganar y la probabilidad de perder, que son los estados absorbentes. Creo que podemos considerar como un estado absorbente que está a mitad de la cadena. Supongamos que el estado absorbente está a mitad de la cadena. Sí. Entonces, ¿ya lo podemos tomar como recurrente también? No, porque ¿qué es lo que hicimos con los absorbentes? Los absorbentes pueden estar en medio, arriba, al inicio. Al final, ¿qué fue lo que hicimos? Todos los mandamos hasta esta esquina. Pero si reacomodamos. Pero si entra el absorbente, ya no puedo salir del absorbente. Exactamente, pero realmente no se modifica la matriz. De hecho, ahorita que veamos un ejemplo, vas a ver cómo queda. Ajá. Pero sí, tal vez tu pregunta es, ¿qué sucede si hay un estado absorbente en medio? No pasa nada, de igual forma es lo mismo. Ajá. ¿Qué es lo único que va a suceder? Que al final del día, si solo hay uno en medio, pues siempre se va a ir hacia el centro. Ajá. Eso es lo único que va a suceder. Pero técnicamente en la forma operacional no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Va. Entonces vamos a ver el siguiente teorema. Dice, número esperado de visitas. Considere, ojo, son dos cosas diferentes. El primero, ¿qué fue lo que me dijo? Que I menos Q inversa la R me da la probabilidad de pasar de un estado transitorio, ¿a quién? A un estado absorbente a largo plazo. Ajá. Eso me lo da. Por ejemplo, ¿qué sería? Como el ejemplo que vimos. La probabilidad de ganar, dado que empecé con 2 monedas. Eso. Ajá. ¿Qué te da I menos Q? Esa matriz la denoto por S. Y esa matriz te dice el número esperado de visitas en estados transitorios. Es decir, en pocas palabras, esa matriz te va a decir cuánto tiempo pasas en dicho estado. ¿Cuánto tiempo pasas en dicho estado? Es decir, cuántas veces voy a tener, por ejemplo, 8 monedas si empecé con 5. ¿Cuántas veces voy a tener 10 monedas si empecé con 5 monedas? Eso es lo que me dice. Ajá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este juego. Este ejemplo dice, considera el ejemplo de la ruina del jugador, donde la probabilidad de ganar cada partida se encuentra dada por el 60%. Suponiendo que el jugador inicia con 2 monedas y el juego termina cuando se tienen 5 monedas o se queda sin ninguna, determine la probabilidad de que el jugador pierda el juego. Entonces, ¿qué sucede? Hay 5 monedas en total. Yo tengo 2.
mi contrincante tiene 3. Pero como él empieza con una moneda más, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo 60% de ganar, él solamente 40%. Entonces, le costó 10% adquirir una moneda más. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué creen que sucede aquí? ¿Qué sería más conveniente? ¿Haber empezado con esa moneda extra o haber pedido ese 10%? ¿El 10% o la moneda extra? Porque van a ser pocos juegos. Bueno, de momento parece ser que lo que tuviera cierta certeza. ¿Por qué? Porque hace rato lo vimos. Muchos juegos, aunque fueran poco, le pesaban. Pero ahorita parece ser que solo son como 4 o 5 juegos. No sé cuántos juegos se hagan, pero parece ser que son pocos, ¿no? Si estoy de suerte, con 3 ya le gané. Ajá. Entonces, es eso. Vamos a ver qué sucedería. ¿Qué sería mejor? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso previo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que construir yo? Tengo que construir la matriz de transición. Entonces, construyo la matriz de transición ordinaria. La de que me dice cuántos estados tengo. Tengo entonces 6 estados. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 2 estados absorbentes, el 0 al 0 y el 5 al 5. Y en lo demás del medio, pues las probabilidades clásicas. Si tengo una moneda pasada a 0 es el 40%, es decir, perder. Si tengo una moneda pasada a 2 monedas es 60%, es decir, ganar. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me decía Lofredo? Me decía, oye, vamos a reconfigurar la matriz. Al final es lo mismo, porque no le importa cómo lo escribas. Vamos a reconfigurarla de tal forma que queden bloques. Va a quedar en la esquina los absorbentes, acá los transitorios y los pedazos solitos se construyen. Recuerden, entonces en la esquina, en este caso izquierda, ¿qué es lo que queda? Transitorios a transitorios. Y en la esquina derecha o esquina inferior derecha quedan en este caso los absorbentes. Es decir, en la esquina superior derecha voy a tener el estado 0 al 0 y 5 al 5. Y acá voy a tener los estados 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Y en el resto, pues bueno, lo que corresponda de las filas. Vamos a ver. Entonces observen qué es lo que tenía. Entonces, profe, perdón, ¿cree que podría notarlo? Es que en línea no se ve cuando mueve su cursor. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos el estado 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los estados comunes, la forma clásica e intuitiva. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que entonces ahora se va a adaptar esto. Esto va a ser 0 a 0, 5 a 5. 5 a 5. ¿Por qué? Porque dijimos que los estados absorbentes iban a quedar hasta acá. Ajá. ¿Y qué es lo que va a suceder allá? Van a estar los estados transitorios. Entonces va a estar de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Ajá, es decir, voy a pintar aquí de este color, este bloque de la matriz, simplemente se paso para acá. Ahorita va a pintar, no se preocupen. Les digo, va un poquito lento. Ajá, pero ese bloque de la matriz, ahí está, de 1 a 4, ahora está aquí. Ahí está. Ajá. Después, esta y esta pasaron a ser esos dos. La esquina superior derecha, inferior y superior izquierda, inferior derecha, pasaron a ser ahora este bloque. Ajá. Ahí está. ¿Y cómo calculé los demás? Pues simplemente lo que le falta. Ajá. Sí, exactamente. Esto de aquí, lo que le falta es esto. Ajá. Es simplemente esto de acá. Esto de aquí, simplemente es esto. El otro pedacito es el del 5. Eso es justo lo que no dice más. Por eso les digo, al final del día, solo es una reconfiguración. No pasa nada. Pudieras hacerlo hasta a mano. Simplemente ver. Ajá. Esa es la idea. ¿Por qué de esta forma? Porque aquí amarillo, ¿quién es? Es Q. Estos dos, azul y morado, matriz R.
Identidad, lo de gris, y lo otro es un 0. ¿De quién necesito calcular para encontrar la probabilidad que me piden? Necesito calcular I menos Q inversa, ¿por quién? Por R. Entonces, identifico las dos matrices particularmente que ocupo, que es amarillo y azul y morado, ahí está Q y R, y hago el proceso. Identidad menos Q inversa por R. Ahí está. Hago la resta del Q de I menos Q y después calculo la inversa y el producto. Y listo. Voy a ponerle los números para recordar los estados. Este es el estado 1, 2, 3 y 4. Y este es el estado 0 y 5. Entonces observen que si empecé con 2 monedas, la probabilidad de que yo gane, es decir, llegar a 5, es del 64%. Aún así, me conviene mejor tener un 60% de probabilidad de ganar a una moneda más. Ajá, porque recuerden, esto es a largo plazo. Esto es a largo plazo. Ajá. Recuerden que cuando yo pienso las cosas a largo plazo, en el sentido de la esperanza, se pierde un poco la intuición. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, aquí es eso. ¿Qué es lo que me dice en este caso? Que si yo tuviera en este caso, para poder ganar, forzosamente tendría que, pues con 2 gano. Ajá. Con una moneda, ahí sí ya pierdo. Entonces ahí ya sí ya estamos desequilibrados. Ajá. Entonces ahí sí existe un 62% de que pierde. Y aún así está equilibrado relativamente, 60-40. ¿Sí? Pero si empieza con 3, queda 81, que es el caso del contrincante. Ah, en ese caso es el del contrincante. Pero ahí sería, él no tiene el 60 de ganar. Aquí está construido con el 60 de ganar. Ajá. Es decir, si tú, pero eso ya sería pues un abuso, que tuvieras una moneda más y aparte tuvieras el 60% de ganar, ya tienes el 81. Ese juego ya está completamente a tu favor. Ese juego ya está completamente a tu favor. O sea, ya no hay más. Ajá, pero por eso digo, generalmente son esos juegos. Hay veces que te dicen algo por otro. Ajá. La intuición, les digo, ahí se pierde un poco. ¿Queda clara la idea? ¿Sí? Va. Por ejemplo, ahora otro ejemplo, vamos a considerar la ruina del jugador y ahora quiero saber si son 20 monedas, quiero saber, 15, perdón, ¿cuánto tiempo voy a tener 8 y 12 monedas? ¿Cuánto tiempo voy a tener esas monedas? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de calcular? Aquí está la matriz Q. Nuevamente, ya no hago el mismo cálculo. ¿Por qué? Simplemente, ¿qué fue lo que se le quitó? 2 líneas. El absorbente que iba 1, 1 y el que iba hasta la esquina 1. Porque para esta solo necesito Q. ¿Qué necesito después? I menos Q, inversa. Ahí está. I menos Q, inversa. Ya hice el cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo con 5 monedas. ¿Cuánto tiempo voy a tener 8 monedas? Simplemente voy a buscar mi matriz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, no. Porque en este caso, ¿por qué no? Porque ahora estoy interesado en calcular tiempo para estados recurrentes. Cuando multiplico por R, estoy calculando probabilidad de entrada al estado absorbente. Entonces, sin R es tiempo y con R es probabilidad. Entonces tengo 5, llego a 8, voy a marcar 8, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veo la intersección. Ahí está. Entonces, en promedio, 5 juegos voy a tener 8 monedas. En promedio. Vamos a estar jugando tantas veces, pero de esas veces, si yo las cuento en promedio, al menos 5 veces voy a tener 8 monedas. 12. ¿Cuántas veces voy a tener 12 monedas? 9, 10, 11, 12. Voy a tener 12 monedas en este caso, 3 veces.
Cuando empieza con 5 monedas. Cuando empiezo con 5. Ahora, segunda pregunta. Si a mí me dijeran, oye, ¿cuántas veces en este caso o cuál es el tiempo que el juego termina? Si tú empiezas con 5 monedas. Cuando quede 0 en 1, ¿no? Pues sería contar todos los tiempos, ¿no? ¿Cuántas veces tengo? Una moneda. ¿Cuántas veces tengo? 2 monedas. ¿Cuántas veces tengo? 3 monedas. ¿Cuántas veces tengo? 4 monedas. ¿Cuántas veces tengo? Así hasta que tenga 14 monedas. Si yo cuento todos esos, voy a tener el tiempo de esperado en que termina el juego. En pocas palabras, aquí voy a hacer así ya números redondos, sin más detalle. Sería 0.74 y 1.60. Llevo 1.3. 2.80 llevo 4.10. 4.10 llevo 8.20. 5.80 llevo 14. Llevo 14. Aquí vamos a poner lo que son 11. Son 25. 30. 34.70. Con ese 4.70. 38.90. Ajá. 41, 42, 60, 45, 60, 47, 80 y 49. Más o menos esta partida va a jugar o va a tardar 49 juegos en promedio. Si yo tengo 5 monedas, hay que ganar en total, ¿cuántas? 15 monedas. Ajá. Y tenía la probabilidad de ¿cuánto de ganar? De el 45%, 55%, no recuerdo, 55, ¿verdad? Entonces, eso dura el juego. Así sumas y listo. En esencia, es exactamente lo mismo. ¿Queda clara la idea? Ajá. Entonces, ya ustedes pueden calcular el tiempo esperado entre juegos. ¿Vamos bien? Va. Ahora, otro aspecto que me interesa con los estados transitorios es este que yo les decía, probabilidad de ingreso. ¿A qué se refiere probabilidad de ingreso? Ahora, quiero saber cuál es la probabilidad de que alguna vez tenga 2 monedas. Ojo, ahorita estamos haciéndolo todo con un juego, pero recuerden, esto al final del día puede ser considerado para cualquier cosa. Puede ser considerado, por ejemplo, en vez de juegos, vamos a considerar rendimientos, que sea 10, 8, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, y colocamos los estados absorbentes. Cuando llegue a tener un déficit del 15% y cuando tenga un rendimiento del 15%. En ese momento que obtenga esos dos, ajá, listo. ¿Y qué sucede? Que entonces aquí quiero saber la probabilidad de que en algún momento tenga un 10% negativo. ¿Por qué? Porque esos son como banderas, ¿no? Me van diciendo, a ver, y aunque tú técnicamente con el 15% te saldrías, con el 10 ya estás muy cerca de salirte. Ajá. O incluso piénsenlo en estas. Al final del día, cuando uno tiene una opción, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes una posición. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final, en este caso el broker, el banco o cualquiera de esa casa de institución, te da un margen. Y así tú digas, yo aguanto hasta 50, se analiza tu capacidad de todo lo que tienes y al final, no sé, te lo dé, te la cierra hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ese punto dice ya, para ellos puede que no tengas la capacidad para devolver. Ajá, entonces es eso lo que sucede. ¿Sí? Entonces exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo calcularía esa probabilidad de que alguna vez llegue a ese estado. Alguna vez. Bueno, entonces nuevamente, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar la matriz. Ajá. Y entonces, ¿cómo calculo este valor? Ajá. Bueno, para eso voy a calcular una expresión alternativa para S. ¿Quién era S? S es el tiempo esperado antes de entrar a estados absorbentes, o de estados transitorios, perdón. Y miren, ¿cómo voy a calcular S? S es la esperanza de TJ dado IJ intersección MJ. Y van a decir, ¿quién? IJ es de que el proceso inicie en el estado I. MJ es que el proceso alguna vez
se mueva al estado J, que es el que quiero encontrar. Entonces, ¿qué me estoy calculando allá arriba? Estoy calculando la esperanza del tiempo en que el proceso permanece en el estado J, dado que inició en I y alguna vez se movió ¿a quién? A J. Eso es lo que estoy calculando. Por probabilidad, el complemento sería igual ¿a quién? A lo mismo, pero con MJ complemento. Por F y J. ¿Recuerdan quién era F y J? La probabilidad de pasar del estado no. La probabilidad de pasar del estado I a J, eventualmente. Ajá. De hecho, esas las definimos desde el inicio, cuando estábamos trabajando o clasificando los estados. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo, en este caso, despejar. ¿Por qué? Porque conozco todo. La esperanza de TJ dado IJ intersección MJ es ¿quién? La delta de ir a J más el tiempo esperado que estoy en el estado J. Ahí está. ¿Cuánto tiempo estás en el estado J? Y el salto de si estabas en el estado J o no, porque tenías que llegar. En el primero, ¿qué estás suponiendo? Estás suponiendo que ya te moviste al estado J. Ajá, como ya te moviste al estado J, ahí está. Más, otra vez, la delta. ¿Por qué la delta? Dice, el tiempo que el proceso permanece en el estado J. Ajá, dado que, en este caso, ¿qué sucede? Que el proceso inició en el estado J, intersección, el proceso no se mueve al estado J. Ese es el complemento. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de una simple delta. Esa probabilidad, ¿quién es? Eso es simplemente un 0 o un 1. ¿Por qué? O hay de dos. Iniciaste en J desde el inicio. Y eso vale un 1. O hay otra. En este caso, no te mueves a J y estás en el estado I, eso vale 0. Por eso es la delta, simplemente. Ajá, para que sepas eso. Si ya estabas en J, pues simplemente fue la probabilidad de entrar a J. Ajá. Y en el otro caso, pues tiene que ser un 0. ¿Por qué? Porque estás en I y me estás diciendo que no se va a mover a J. Entonces, por eso es una delta. Ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién me interesa? Me interesa FI J, que es la probabilidad de que el proceso se mueva del estado I al estado J, eventualmente. ¿Qué sucede? Conozco SIJ. SIJ es el tiempo que tarda el proceso del estado I a J en estados transitorios. Ajá. Exactamente. Y las deltas, pues simplemente son 1 o 0. Haciendo un despeje, tengo que FIJ es igual a SIJ menos delta IJ entre S, J. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador alguna vez tenga dos monedas? En este caso te estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que alguna vez tengas dos monedas? ¿Por qué? Porque a lo mejor con dos monedas ya te vas. Ya no quieres perder todo. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa probabilidad es de 1/2. Vamos a generarla. La generas, buscas ese de 5 a 2. De 5 a 2. Ahí está. Delta de 5 a 2, ¿cuánto vale? Pero ahí no nos faltaría multiplicar ¿Por quién? por R, porque ya está calculando la probabilidad diciendo el tiempo. No, pero por eso justamente, ¿qué es lo que voy a dividir? Lo voy a dividir entre otro tiempo. Okay. Y entonces cuando lo divida, simplemente, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar una proporción. Ajá, ahí va a estar. Entonces, ¿por qué? Porque me va a decir la proporción de veces que el estado está siempre en el mismo estado. Eso va a ser lo que lo vas a dividir como tu caso favorable, y esta es la proporción de veces que el estado pasa a otro estado. Va. Entonces, después busco ese 2,2, que vale 3.20. Ahí lo marco y lo sustituimos. Ahí lo pongo pongo y ya. Ya no tengo que buscarla. ¿Por qué? Porque la delta vale 0.
Esa delta solamente vale 1 o 0. 1 si son iguales, 0 si son diferentes. Entonces la probabilidad de que alguna vez tenga dos monedas es 1/2. ¿Queda clara la idea? Eso yo un momento, si le tienen... Profe, ¿podría volver a explicar cómo se le asignaba el 0 y el 1? Sí, en este caso aquí lo coloco para que delta de IJ es igual a 1 si I es igual a J y 0 en caso contrario. Vamos a esperar porque no ha salido. Que fue porque lo moví. A ver. Un segundo. Vamos a ver si ya está cargando. Puedo, a ver, entonces la delta solamente es eso. A ver, déjenme regresar acá para ver si con eso también. Con él. Ya regresó. Entonces, así es como definimos la delta, Cristian. No sé si me alcanzaste a escuchar, pero si no, es simplemente 1 cuando I es igual a J y 0 en caso de que los subíndices sean diferentes. Sí, profe, gracias. Y disculpe, cuando usted considera en este caso, habíamos mencionado que el I, el subíndice I, era el proceso inicia en el estado I. En este caso, ¿por qué iniciamos en el estado que estábamos en 5 y en algún momento queríamos calcular la probabilidad de que en algún momento haya tenido dos monedas? En este caso simplemente calculamos el valor para mostrar cómo es que se efectúa, pero técnicamente yo pudiera calcular el o la probabilidad de ingresar, ya sea a cualquiera de los estados o el tiempo que tengo tantas monedas o el tiempo ya en general que paso en cualquier estado transitorio. Recuerden, todos esos puntos los podemos calcular, a ver, para que vayamos en orden. Primero, probabilidad de pasar de un estado transitorio a un estado absorbente. Esa es la primera parte. Pueden hacerlo ya sea indistintamente lo que sea. Segundo, pueden calcular también el tiempo entre estados transitorios, entre un estado I transitorio a un estado J transitorio. ¿Sí? Eso. Segundo, pueden calcular la probabilidad de que alguna vez entren a cualquier estado transitorio. ¿Por qué no calculamos la probabilidad de que eventualmente llegues al estado absorbente? Porque es el primero. Y es seguro que vas a llegar al estado absorbente. ¿Por qué? Por el proceso que se desarrolla la cadena. Entonces, en general, esos son los tres que podían hacer. Digo, aquí simplemente yo tomo los valores de 5 a 2 o de algún valor para ilustrar la idea de cómo queda. Pero en general, ustedes pueden hacer ya esos procedimientos para cualquier cadena de marco. Profe, entonces sí tendríamos que considerar, en otro caso, o sea, sí se tendría como que estar indicado que cuál es el proceso de inicio, ¿no? Sí, exactamente. Ok. El problema es que por ahí les dejé en la lista, no, creo que no está en la lista, pero por ejemplo, el ejercicio que les había dicho para que ustedes lo practicaran es de las clases, que decíamos que una persona se podía mover entre las tres clases. Y entonces, por ejemplo, ahí si te dicen que el tiempo de transición de esa matriz está dado cada 2 años, que es cuando levantan el censo, o la encuesta de la ENIC, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias o de los hogares. En este caso, ¿qué es lo que diría? Que ahí ese tiempo transitorio, por ejemplo, pasar en este caso de que de una clase baja a una clase media, te toma, no sé, 3 periodos, que sería 6 años. Y así para cada uno.
O, por ejemplo, hay otro ejemplo también que dice que es el de la escuela, el de que se gradúan y en este caso desertan. Ahí tenemos dos estados transitorios, cero o que sería desertar y graduar. Y ahí te podrían preguntar, ¿cuál es el tiempo promedio que toma un estudiante para concluir? Por ejemplo, ese es uno. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que está en primer año se gradúe o se salga? Cosas de ese tipo. ¿Cuántas veces o qué tiempo le va a tomar a un estudiante pasar del primero al cuarto año? Cosas de ese tipo pudieran ser. Bueno, entonces... Ok, profe, gracias. Sí, no te preocupes. Profe, una pregunta, nada más Sí, antes de avanzar. En este caso, ¿consideramos que un estado absorbente es lo mismo que un estado recurrente? sí, para este caso particular de las cadenas absorbentes, los estados recurrentes son los absorbentes. ¿Por qué razón? Porque ese estado absorbente en algún momento te mandan a él. Una vez que te mandan a él, ya no sales. Entonces, pues, esa es una particularidad de estas cadenas. Ojo, al ser estados absorbentes, estas cadenas no son irreducibles. ¿Por qué? Porque tienen un estado absorbente ahí aislado, que él está solito. Ajá, entonces, eso tenganlo presente, pero sí, efectivamente. Ok, gracias, profe. Bueno, no de nada. Vamos a ver ahora lo que es el proceso de ramificación. El proceso de ramificación es una clase particular especial de procesos estocásticos y de cadenas de Markov. ¿Qué es lo que hace el proceso de ramificación? Muy sencillo. Ahí está. El proceso de ramificación no es nada más que describir cómo evoluciona la población. Generalmente sus aplicaciones más generales son evolución, le dejé esa figura, ese nombre, pero no había está. Ajá, pero ¿qué es lo que hace? Generalmente es cómo va evolucionando la población. Tienes un individuo y se empieza a expandir. Ese individuo tiene tantos descendientes y sus descendientes a su vez tienen más. Ajá, y así sucesivamente. Entonces esa es la idea. Se toma en crecimiento poblacional, se toma en modelos, en este caso de, por ejemplo, de expansión de pandemias, de virus, de enfermedades, se toma también en el caso de reacciones nucleares, también se permite modelar, por ejemplo, la expansión de un virus computacional, es eso. O sea, no solamente es población, podríamos verlo como eso al final del día que sucede, que tenemos un individuo que es el que desata el virus, ¿y qué se pasa? Eso se lo manda a 100 individuos y después de esos 100 individuos que le dan clic, pues se lo pasan a otros más individuos y se hace una expansión. Ahí está el proceso de ramificación. Obviamente, al ser de este tipo, este proceso es una cadena de Markov. ¿Por qué? Porque la población siguiente depende de quién? De la población actual. Van a ser los individuos que estamos actualmente más nuestros descendientes. Ese es el proceso siguiente. Entonces, ese es un proceso de ramificación. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Entonces, yo creo por el tiempo hasta aquí vamos a dejarla. Ya la siguiente sesión vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que vamos a concluir? Recuerden, yo ya les dije cuál era la fecha del examen. Era el siguiente miércoles. ¿Hasta dónde va a venir nuestro examen? Ya lo pueden ir considerando. Todavía nos falta concluirlo, pero va a venir hasta proceso de ramificación. Con ese concluimos nuestra primera parte de su curso y lo que sigue seguiría proceso de Poisson. Ajá, entonces todavía voy a agregar, yo les decía, unos 4 o 5 ejercicios para que ahí los tengan en la lista de ejercicios. Entonces vayanlos haciendo. Nuevamente insisto, recuerden, el examen nace mayormente de la lista con la posibilidad de que al menos un ejercicio no nazca de ahí. Ajá, entonces para que lo tengan presente. Y ya yo espero que el miércoles les pueda dar la última versión de la primera parte. Ajá. Ya lo que viene, que ya lo agregué, pero todavía está en desarrollo. Igual quiero señalarles, esto lo había incluido, quedan métodos de cadenas Monte Carlo, queda para simulación. Ajá. Pero yo creo que ahí se los voy a dejar, no lo voy a ver. Lo había agregado en alguna ocasión, pero realmente pues no viene en nuestro plan de estudios. Entonces, por esa razón sí se los voy a dejar, sin embargo, ahí. ¿Por qué? Porque te dice cómo puedes utilizar ciertos algoritmos, como es el Haskin Metropolis para, en este caso, que
simular distribuciones. Eso es bien importante, porque muchas veces quieres simular una distribución. Ajá. Y entonces, eso lo puedes hacer. Recuerden que tienen muchas formas de simular distribuciones. El teorema de la función inversa, que alguna combinación de funciones, etc. Pero ese es otro. ¿Sí? Sin embargo, insisto, eso ya no va a venir, no lo vamos a cubrir en ninguna parte, aunque lo he enseñado en algunos otros cursos. Realmente nunca lo he incluido en el examen. Entonces, para que lo tengan presente. Ajá. Lo pueden leer. Ya veremos si lo hacemos, porque estoy pensando en hacer o que hagamos en el transcurso que vamos a nuestro examen el ejemplo de serpientes y escaleras con la simulación para que quede más o menos clara la idea. Ajá. Eso es lo que queremos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no existen dudas, entonces dejamos nuestra sesión hasta aquí el día de hoy. Cuídense y nos vemos el miércoles. ¿Sí, claro? ¿Era hasta hoy? Sí. Ok. Si alguien va a entregar la tarea, me la puede dar. Igual aquí. Cuídense, nos vemos la siguiente sesión. ¿Sí? Yo estoy pero me surgió una duda ahora que al momento de hacer la clasificación de los estados, de las características básicas se entrega transitiva, pero después la definimos como clúster no, eso no. Transitivo es una relación de que I se comunica con J y J con K, entonces I se comunica con K. Y transitorio significa que el proceso visita ese estado una cantidad finita de veces. Después de una cantidad mayor a esa, ya no lo puede visitar. Ajá. Si son dos. Y me surgió un poco la duda en la tarea sobre, hablábamos de una cantidad infinita